Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del Vet Responde. El día de hoy hablaremos de la salmonela en alimentos y en las aguas superficiales. Y para ello contamos con la presencia del doctor Enrique Delgado Suárez. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, pues no quiero quitar tiempo a su ponencia, entonces los dejamos en voz del doctor Enrique Delgado. Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí en estas actividades de difusión de la facultad. Bueno, el día de hoy les voy a compartir en una primera instancia las actividades de investigación que estamos haciendo en el departamento en relativo a este patógeno que se puede transmitir lo mismo por agua que por alimentos. Y bueno, estaré compartiendo algunos de los hallazgos más relevantes que hemos tenido en relación a este tema, y así también como algunos datos de estudios que han hecho otros grupos, ¿no? Tanto en México como en el extranjero. Entonces van a ser dos secciones, una dedicada al agua, otra a los alimentos. Vamos a empezar por los alimentos, y en el caso particular de los alimentos, el énfasis va a ser en la carne de res, que es con la que más hemos trabajado en esta línea de investigación. Entonces, si hablamos si revisamos cuál es la importancia que tiene la salmonela en la salud de las personas, aquí tenemos datos de la Unión Europea, y si vemos el gráfico están ahí reportados los patógenos más relevantes, los que tienen una mayor tasa de incidencia en la salud pública en los países que conforman la Unión Europea, y ven ustedes cómo salmonela está en el top de los casos, tantos con evidencia fuerte, que son los que están así sombreados en color oscuro, del total de la barra, ¿no? Entonces, la barra de las más grandes y de los que tienen una confirmación fuerte, los salmonella es de los principales, ¿verdad? Si miramos entonces datos de aquí de México, vamos a hacer una comparación de México con otros países. Miramos la incidencia. En la Unión Europea, por ejemplo, está cerquita de 20. En Estados Unidos alrededor de 17, también pegado a 20. Mientras que en México en la última década, se podría decir, hemos estado arriba de 60 casos por cada 100.000 habitantes, y esto es alrededor de 3 veces superior a la que se observa en países desarrollados. Y considerando que esta enfermedad, si bien no solamente ocurre a través de los alimentos, pero es preponderantemente transmitida por alimentos, pues es lógico esperar que los alimentos estén contaminados con este patógeno. Es una bacteria que lleva mucho tiempo antes que nosotros aquí en el planeta, ¿verdad? Entonces está ampliamente distribuida en todo el globo terráqueo, y pues es lógico encontrarla. Cuando miramos datos, estos son datos de una revisión que hizo un grupo de investigadores de la Universidad de Querétaro, si mal no recuerdo, y aquí vemos estudios con distintos alimentos, tanto vegetales. Existe un poco por la idea, ¿no?, de que este tipo de bacterias de origen intestinal solamente se encuentran en alimentos de origen animal. Sin embargo, también está presente en los vegetales, ¿no? Si vemos las tasas, las frecuencias de contaminación reportadas, los vegetales no se quedan atrás. Entonces, hay estudios que reportan 0, como podemos ver aquí, pero hay otros que hasta el 42%, o sea, poquito menos de la mitad de las muestras de vegetales analizados, pues también son positivos al patógeno, ¿verdad? Y bueno, en los productos de origen animal también tenemos de todo un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, en carne de cerdo también hay desde 0 hasta casi el 60, y así sucesivamente. Entonces, está presente en casi todos los alimentos que consumimos nosotros de manera cotidiana. En el caso particular de la carne de res, que es el tema en que me voy a enfocar, si comparamos los datos de contaminación de México con respecto a lo que ocurre en otros países, aquí por algunas razones que todavía no están del todo identificadas, tenemos tasas de contaminación muchísimo más elevadas en general. Aquí estoy citando 4 estudios que se hicieron en México que reportan en promedio, como un intento de metaanálisis, casi el 50% de muestras positivas. Y esto puede variar. Por ejemplo, el estudio de Ballesteros, que es de nuestro grupo de investigación, se hizo con carne molida de la Ciudad de México, y aquí encontramos alrededor de un 16% de positividad salmonella. Mientras que en el estudio de Cabrera Díaz y colaboradores de 2013, ahí se fueron hasta casi el 70% de muestras positivas. En el estudio de Saidí en el estado de Yucatán,
en el estado de Yucatán, perdón, está alrededor arriba del 50%, ¿no? En lo que es el 45, 50% de muestras positivas. Si contrastamos esto con lo que ocurre en países desarrollados como Estados Unidos, algunos países de, bueno, Bélgica, Canadá, Malasia, China, pues tenemos tasas de positividad muchísimo más elevadas y pues esto está en línea con lo que realizamos hace rato y el hecho de que esta enfermedad pues es preponderantemente, o sea, mayoritariamente transmitida por alimentos, ¿no? Entonces es lógico esperar tasas más altas en México porque tenemos tasas de contaminación más elevadas. Aquí este dato nada más en la carne de bovino, pero podría ser la situación similar en otros alimentos, ¿no? Entonces vámonos al grano con los estudios que hemos hecho aquí en el departamento. Vamos a empezar con la cadena productiva de bovinos de carne. El primer estudio que les quiero compartir fue uno que hicimos como parte de mi estudio de doctorado. Y bueno, una de las preguntas que queríamos contestar nosotros era si esta salmonela que encontramos en la carne de res se originaba en algún punto específico de la cadena, o sea, una contaminación de tipo local, o si estaba ampliamente distribuida. Por eso tomamos cepas desde los animales vivos, o sea, de las excretas de los animales. Estoy marcando aquí con una crucecita esta vaquita que está acostada. Vamos a suponer que de aquí salió. Cuando llegó al rastro, para ver si las salmonelas que estaban aquí en los animales se parecen a las que están acá, es una manera de demostrar el origen, ¿verdad? Mediante un análisis filogenético, como vamos a ver más adelante, y también las que sacamos ya de la carne molida en puntos de venta. Entonces la intención era un poco ver qué tan local era el fenómeno o qué tan ampliamente distribuido estaba, porque desde luego aquí estuvimos trabajando con muestras de zonas que están bien alejadas. Miramos el mapa. Este estudio se hizo en la Ciudad de México, en el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara. Aquí se me corrió un poquito la cruz. Disculpen, están corridas estas cruces. Pero es Ciudad de México, que es este puntito aquí, en Guadalajara y en Mexicali. Entonces, por ejemplo, de Mexicali a la Ciudad de México tenemos como más de 3.000 kilómetros, un poco menos hasta la Ciudad de Guadalajara, y entre la Ciudad de Guadalajara y México tenemos alrededor más de 500 kilómetros de distancia. Entonces, para poder contestar esta pregunta, les decía, se hizo un análisis filogenético, que es lo que lo estoy mostrando aquí. Entonces, para que no se me atosiguen con este árbol, les voy a describir cómo se interpreta. Esto se le llama un árbol de máxima verosimilitud, y aquí lo que se hace es que metemos la secuencia del ADN completo de estas bacterias a la computadora para que las analice, las compare y las va a agrupar de acuerdo con la similitud que existe entre ellas, ¿no? Entonces, aquellas que son más cercanas genéticamente, digamos que son casi gemelas, las va a poner en un mismo clado, que es como se le llama a estas ramitas del árbol, ¿no? Estos grupos que tenemos aquí se les llaman clados desde el punto de vista filogenético, y todos aquellos aislamientos, todas aquellas bacterias que caigan en un mismo clado o en clados muy cercanos unos con otros, van a ser genéticamente muy cercanas, como decir, pertenecen a la misma familia. En el caso de Salmonella hay muchísimos serotipos, algunos de ellos son más peligrosos que otros. Y bueno, aquí lo que estamos viendo nosotros a la hora de responder esta pregunta de que si la contaminación es local o está diseminada, aquí vemos, por ejemplo, está mapeado en el árbol, el rombito pertenece a la ciudad de Mexicali, la bacteria, de ahí fue aislada, el cuadrado es en Guadalajara y el círculo es de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, si miramos aquí este clado que dice GIF, donde acabo de hacer la flechita, vemos que hay cuadrados, Ciudad de Guadalajara, y hay un círculo que tiene 4 cepas. Entonces hay 4 de la Ciudad de México y 4 de la Ciudad de Guadalajara que son muy cercanas entre sí, a pesar de que están a más de 500 kilómetros de distancia uno del otro. Entonces quiere decir que estamos encontrando un mismo linaje de bacterias, no quiere decir que sea la misma, pero es el mismo linaje que se ha distribuido a lo largo de más de 500 kilómetros. Si miramos en este otro clado, aquí el que dice Münster, peor tantito porque aquí tenemos 3 de la Ciudad de México y otras 3 de la Ciudad de Mexicali, que están a más de 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, esto me está hablando de que hay distribución a lo largo de grandes distancias geográficas, y a la vez también es una cuestión local, porque si miramos aquí el clado de la Montevideo, todas estas, se fijan, es puro rombito, todas estas son de la ciudad de Mexicali y ya no se repiten las Montevideo en ningún otro lugar, en ninguna otra ciudad. Entonces tenemos tanto un fenómeno que puede ser local para algunos
tipos de bacterias, algunos serotipos, y que puede ser de amplia diseminación para otros. Entonces aquí las respuestas es las dos cosas, ¿no? Otro asunto interesante, le voy a hacer un close-up a este árbol aquí en el parte del clado de la Montevideo, es que nos documenta el origen, de dónde sale la bacteria que aparece en la carne. Cuando hacemos aquí un close-up, vemos aquí el clado de la Montevideo. Entonces, aquellas bacterias que están, el número de identificación, que es lo que aparece aquí, está codificado en rojo, indica que es de una canal de la carne, pues. Y si es negro, quiere decir que viene de las heces. Entonces vemos aquí que hay bacterias que sacamos de las heces y de la carne, de la canal, que son idénticas. O sea, no hay forma. Aquí las pusieron todas juntas, porque el programa bioinformático, el análisis que se hizo, no fue capaz de separarlas. Estas son como gemelas, son altamente clonales entre sí. Entonces ya vamos encontrando alguna explicación de dónde sale la salmonela, por qué es que llega a la carne y qué tanto tiene su potencial para diseminarse. Entonces aquí estamos documentando nosotros el origen fecal y de ahí la importancia, por ejemplo, de evitar prácticas como las que se dan a lo largo y ancho del país, de por ejemplo, a veces quieren, aquí estamos hablando de res, pero en el caso del pollo es la misma situación, tenemos el mismo patógeno y a veces quieren el pollo hasta con las vísceras adentro. Entonces no nos conviene eso porque lo que estamos haciendo es aumentando el riesgo de diseminar los patógenos. Si pensamos, por ejemplo, entonces, ¿qué tan riesgosas son estas bacterias que aparecen en la carne para la salud humana? Aquí con las flechitas en rojo estoy señalando. Habíamos quedado que aquellas que se agrupan en una misma rama del árbol, pues son parientes muy cercanas, ¿verdad? Entonces las cepas del proyecto son las que están aquí resaltadas en negritas y las que están señaladas con la flecha son cepas involucradas en casos clínicos e infecciones humanas. Entonces ven aquí como en este clado de las Newport tenemos cepas involucradas en casos clínicos humanos que son prácticamente idénticas a aquellas que aparecieron en las heces del ganado. No quiere decir que ese ganado fue el que provocó la enfermedad en los humanos, sino que el mismo linaje que encontramos en las vacas aparece luego en los casos clínicos y bueno, es un fenómeno complejo, no lo podemos atribuir sin tener evidencia al respecto, pero es una indicación mínimo del riesgo que representan estas cepas para la salud, porque si esta misma, su gemela, está causando enfermedades en humanos, pues esto también tiene potencial para hacer lo mismo, desde luego, ¿no? Bien, el otro proyecto que hicimos, este fue el que les decía como parte del estudio de doctorado, el otro fue un proyecto que nos financió la propia universidad a través del programa PAPI, y aquí lo que buscamos nosotros era identificar si había otras fuentes de contaminación de salmonela en la carne, aparte del que ya está bien documentado, que es el fecal, ¿no? Entonces, encontramos algunos artículos, algunas investigaciones de Estados Unidos que apuntaban a que los linfonodos son una fuente importante, sobre todo en carne molida. Si comparamos nosotros las tasas de positividad en carne molida contra las canales, aquí en México andamos alrededor bueno, los estudios reportan alrededor de un 15% como el peor escenario en canales, o sea, 15 por cada 100 muestras son positivos a salmonela en canales, mientras que en carne molida podemos encontrar hasta 70, o sea, 7 de cada 10 muestras positivas. Y bueno, eso no se explica nada más con la contaminación fecal, ¿verdad? Entonces aquí hicimos un muestreo en 2 años, entre 2017 y 2018, analizamos 1.545 muestras en total, tanto en época cálida como en época fría, y aislamos la salmonela tanto de linfonodos como de la carne molida con y sin grasa. Y aquí parte de lo que observamos fue, aquí está otro árbol filogenético, las que están en rojo son las que vienen de carne, las que están en azul vienen de linfonodos, y estamos viendo que en las mismas ramas, excepto pequeñas excepciones, algunas excepciones, pero bueno, por ejemplo aquí en este clado de aquí abajo, tenemos tanto azules que son de linfonodos como rojas que son de carne. Entonces estamos documentando aquí la presencia de salmonela en carne, que su origen son los linfonodos. Entonces los linfonodos también juegan un papel y este es bastante importante porque los linfonodos son células eucariotas. Entonces cuando nosotros le ponemos un antibiótico a un animal para darle un tratamiento, la salmonela se esconde en el linfonodo y el linfonodo no es vulnerable al antibiótico porque el antibiótico está concebido, está diseñado para matar la bacteria. Entonces, si la bacteria está escondida en una célula humana, pues desde luego, o en un linfonodo, aunque no sea humano, del hospedero, del bovino, pues está protegida de la acción del antibiótico. Y esto explica a veces por qué, es parte de la explicación
de por qué aumenta tanto la contaminación en la carne molida con respecto a las canales. Si hablamos del riesgo que representa esto a la salud humana, bueno, aquí tenemos, no metimos cepas clínicas en este en particular, pero vemos algunos serotipos que son ampliamente conocidos como causantes de infecciones incluso invasivas, ¿no? Este grupo de aquí de los Tifimurium, por ejemplo, tenemos varias cepas que tienen el perfil, esta parte no la he puesto aquí en la diapositiva, pero son del tipo DT104, que es una bacteria del serotipo Tifimurium de Salmonella, que tiene un perfil de resistencia múltiple, o sea que aguanta como 5 antibióticos distintos de distintas clases a la vez. Entonces es de mucho cuidado. Entonces, bueno, hablando de este riesgo y de la cuestión de la resistencia a los antibióticos, que es muy preocupante, con este proyecto nos dimos a la tarea de revisar de todas las cepas que habían en la base de datos pública de secuenciación del genoma, que hasta finales de 2020 habían 2.400, hicimos un análisis de cuáles eran los genes de resistencia que estaban presentes aquí y obtuvimos este mapa de calor. El mapa de calor, como se interpreta es, aquí abajo tenemos la escala, desde azul, que quiere decir que no portaba nadie el gen, ninguna de las cepas portaba el gen, hasta el rojo intenso, que en este caso llega hasta 36.3. Bueno, aquí una de las cosas que llama la atención, aquí tenemos aquí la llave y el asterisco que me está indicando que hay más cuadrados rojos en aquellas cepas de salmonela que sacamos de los pollos, de los bovinos y de los casos clínicos en humanos. Entonces aquí se parece mucho, se parece bastante el perfil de las bacterias que circulan en animales a aquellas que están circulando en el contexto clínico de los hospitales, ¿verdad? Y aparte nos documenta diseminación. Si miramos de la papaya hacia abajo, nos está documentando diseminación ambiental de esos genes de resistencia, que son los que están aquí abajo. Para tetraciclina, fenicoles, betalactámicos, etc. Entonces, sí, los alimentos son un reservorio. Esa es la principal, digamos, conclusión que podemos sacar. Aunque no estén involucradas en casos clínicos, los alimentos son un reservorio de patógenos que son importantes en la salud pública y que tienen además la capacidad, algunas de ellas, no todas, de resistir múltiples antibióticos. Entonces, ¿qué se deriva de aquí? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? ¿Qué podemos hacer en la industria? Bueno, tanto en la casa como en la industria está una regla de 4 puntos que recomienda tanto la Organización Panamericana de la Salud como distintos gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y existe un consenso en esto, ¿no? Entonces hay un paso que, uno de los principios que es para combatir las infecciones bacterianas, que es la limpieza. Aquí vemos la primera parte del círculo completo, limpiar. Entonces, cuando hablamos de limpiar, no es que nos volvamos esquizofrénicos de la limpieza, sino hay que cuidar nuestras manos, hay que lavarlas frecuentemente. Las frutas y las verduras sí hay que enjuagar, las carnes no, por favor, las carnes no se enjuagan, no requieren enjuagar. Cuando enjuagamos carne, lo que hacemos es diseminar la contaminación por toda la cocina. Las frutas y las verduras sí hay que enjuagarlas. El segundo paso, que es la separación, evitar la contaminación cruzada, como estamos viendo ahí mismo en el esquemita. Si utilizamos una misma base para cortar carne cruda y vegetales, o los mismos cuchillos, los mismos utensilios, entonces vamos a estar provocando que pase la contaminación de un lado hacia el otro, ¿no? Que ese es el concepto de contaminación cruzada. Entonces aquí lo que hay que hacer es almacenarlos por separado, porque no hacemos nada cortando los envases separados, con cuchillos separados, con cuchillos distintos. Si los vamos a almacenar, los vegetales abajo y arriba le ponen la carne cruda que está escurriendo sangre, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Perdón, no se debe hacer. El tercero es enfriar. Entonces, cuando hablamos de enfriar, podemos lo mismo congelar que refrigerar. Cuando refrigeramos de 0 a 4, cuando congelamos es abajo de menos 18, lo que hacemos en casa. Y bueno, aquí es mantener frío lo que requiere frío. Si vamos a descongelar un producto que esté congelado, valga la redundancia o la obviedad, hay que hacerlo o lentamente adentro del refrigerador o rápidamente con agua caliente o en microondas. Entonces no es recomendable. En algunas casas sacan el producto congelado y lo dejan ahí por horas todo el día, hasta de un día para otro, y con el calor que está haciendo en estas fechas, pues eso es bastante arriesgado, ¿verdad? Porque el centro puede estar congelado, pero la parte de afuera ya puede estar a 7, 8 grados. Y bueno, lo que les comentaba de tener almacenado también los productos crudos y los cocidos por separado. Ajá. Y el último paso, que es cocinar bien las cosas. El fuego no es la panacea, no nos ayuda con absolutamente todo, pero sí
permite controlar la mayor parte de los peligros que pueden estar presentes de la contaminación, ¿no? Entonces aquí hay distintas temperaturas mínimas de cocción que se recomiendan para distintos productos, de las carnes rojas hasta el pescado, y hay que estar a temperaturas arriba de 60 grados. Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas más arriesgadas que luego vemos es cuando calientan sobras y entonces medio que las ponen en el microondas ahí, no checan, no revuelven y el producto lo que hace es entibiarse. Entonces ahí hay un riesgo grande de que lo que hacemos es multiplicar las bacterias en las zonas donde el producto no alcanzó una temperatura letal. Entonces, bueno, con estos 4 pasos, limpiar, separar, enfriar y cocinar, es con lo que disminuimos nosotros el riesgo de que estas bacterias, que por naturaleza no hay manera de que podamos evitar que en carne cruda haya ciertos patógenos como salmonela, en vegetales crudos pudiera ser que también ocurra, y normalmente entran a través del agua, que es el tema que sigue que les voy a compartir. Pero entonces la cocción aquí es la que nos va a ayudar. Y si va a ser un vegetal que nos vamos a comer crudo, entonces enjuagarlo y darle su desinfectado. Esto lo podemos hacer tanto a nivel industrial como en casa. Muy bien, hasta aquí la primera parte. Vámonos entonces con la segunda, que es los estudios con salmonela en agua. Este proyecto lo tenemos en colaboración con universidades de Estados Unidos, la Universidad de Maryland, también participan universidades de Chile y de Brasil. Entonces aquí lo que hemos estado haciendo desde 2019 es tomar muestras de 6 estados. En 2019 también participó Guanajuato. Ya después de la pandemia, el laboratorio de Guanajuato dejó de colaborar porque perdieron personal y ya no pudo seguir la colaboración, pero actualmente, desde entonces, continuamos con los otros 5 estados, que son el Estado de México, Morelos, la propia Ciudad de México y Tlaxcala e Hidalgo. Son 5 estados. Y 6 con Guanajuato del primer año. Aquí están algunas de las zonas que motivan, ¿no?, el hecho de que estemos muestreando, por ejemplo, en la zona Chinampera, porque hay mucho cultivo de vegetales que es para consumo humano. En el estado de Hidalgo, por ejemplo, hay muchas presas que utilizan para el cultivo de tilapia. Aquí vemos una de ellas. Y en el estado de México, en todo lo que es la cuenca del río Lerma y también por el lado que colinda con Morelos, hay muchos ríos que se utilizan para fines agropecuarios. Aquí tenemos una milpa con maíz, con elote. Y acá tenemos animales, tanto vacas como borregos, que bajan a brevar a los ríos y los vasos comunicantes ahí de la cuenca del Lerma. Entonces vean cómo están esas aguas, nada más de simple vista ya se ven el agua bastante sucia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto? Estamos yendo con un filtro, que son las unidades que están viendo aquí del lado izquierdo. Lo echamos en el agua. Ese filtro por dentro trae como una tela quesera, muy apretadita, y con la ayuda de una bomba peristáltica hacemos pasar 10 litros de agua muy lentamente, como a medio litro por minuto, buscando atrapar la salmonela en esa tela, ¿verdad? Luego esa tela nos la llevamos al laboratorio y de ahí se hace todo el procedimiento para extraer a la bacteria. También hemos medido en el sitio la turbidez del agua para ver si es que existe asociación, que eso les puedo adelantar, que no observamos asociación entre la suciedad del agua y la presencia de patógenos. Y también con el pH, que vemos que salmonella tiende a preferir las aguas un poquito más alcalinas, no le gusta mucho las aguas que sean así. Bueno, aquí está, digamos, el resumen total de lo que llevamos hasta ahorita en los 4 años. El 2020 casi no contó, fueron muy poquitas muestras por la cuestión de la pandemia, pero en total ya llevamos 624 muestras en total, si mal no recuerdo, sí. Y bueno, aquí vamos en 2019, fíjense que los porcentajes de positividad rebasan por mucho lo que hemos encontrado en carnes crudas y en vegetales. 76,4, 64, entonces estamos en promedio, 7 de cada 10 muestras de las aguas están resultando positivas a salmonella. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿es motivo esto para asustarnos, no preocuparnos mucho? La ventaja de esto aquí, de la presencia, la ventaja relativa de la presencia de salmonella en el agua es que está muy diluida. Nosotros estamos haciendo aquí una concentración al hacerla pasar por ese filtro de tela para poderla identificar. Pero realmente en los cuerpos de agua está bastante diluida. Sin embargo, el uso de esas aguas para producción de alimentos, pues podría permitir, y de hecho sí lo permite, como lo vamos a ver más adelante, que este patógeno se introduzca en la cadena alimenticia y que eventualmente pudiera llegar a provocar una enfermedad. Lo que hemos visto nosotros en estos muestreos de los 4 años, estos son datos nada más de 2019, pero esto más o menos se mantiene. En algunos estados las tasas de positividad, que son las barras azules, son altísimas. Vean ustedes, por ejemplo, el Estado de México
más del 90%, lo mismo que en Morelos y en Tlaxcala, y en Hidalgo, la Ciudad de México y Guanajuato un poquito menos. A la hora que estuvimos analizando las razones por las cuales esto podría ocurrir, nos dimos cuenta que existía una asociación entre, o no asociación porque no lo determinamos estadísticamente, pero por ejemplo aquí tenemos puntos de muestreo en el estado de Morelos y vemos cómo los cuerpos de agua están después de una zona urbana. Ajá. Entonces vemos una asociación con las zonas urbanas. Entonces el estado de Morelos, que tiene casi un 100% de positividad salmonela en todas sus muestras, se caracteriza por tener sus cuerpos de agua atravesando zonas urbanas. En cambio, el estado de Hidalgo, por ejemplo, aquí vemos una represa que está rodeada de zonas de cultivo y la zona urbana está bastante más lejos. Aquí no vemos tanta concentración de actividad antropogénica. En cuanto a los cuerpos de agua, se suele detectar más en ríos y en lagos que si hablamos de canales, de presas o de lagunas. La hipótesis que tenemos aquí es que el acceso de los animales a ríos y lagos pues es mucho más fácil que a las otras estructuras. Aquí yo tengo una foto que ilustra esto. Miren aquí, por ejemplo es un lago que hay en el estado de Morelos y ahí las personas llevan sus animales a tomar agua, lo mismo aquí en estos ríos. Sin embargo, acá en el lado derecho, esta es una represa también del estado de Morelos y aquí pues esto está muy profundo. Los animales no pueden fácilmente pararse en el borde y empezar a tomar, y mucho menos meterse, ¿verdad? Entonces el acceso es un poquito más difícil y yo creo que eso explica en parte el fenómeno de que los ríos y lagos pues tengan un poco más de contaminación comparado con una represa, con un canal de riego que está mucho más controlado y que es más difícil de meterse a ello, ¿verdad? También observamos que hay una relación entre la presencia de salmonela en las aguas y la cantidad de lluvia, ¿verdad? Aquí hicimos nosotros una clasificación, las zonas que tenían bajas precipitaciones en el mes y aquellas que tenían precipitaciones más altas, y ven ustedes cómo es casi del 100% cuando hay alta precipitación y baja alrededor de un 70% cuando hay menos precipitación. Entonces, esto porque al escurrir el agua, pues arrastra las heces, arrastra la contaminación que puede haber y la lleva al cuerpo de agua, ¿verdad? Cuando hablamos así de la contaminación es local o diseminada, aquí tenemos otro árbol filogenético, aquí es una fracción nada más, y quiero llamar su atención, por ejemplo, aquí en el clado del serotipo Vandaca y Seftenberg. Ven ustedes, aquí está el estado después de la clave de identificación de la muestra, y tenemos lo mismo en este grupo, que todas son como gemelas, de Guanajuato, del Estado de México, de Morelos, de la Ciudad de México. Entonces, prácticamente a lo largo de 400, 500 kilómetros, está distribuida en todos esos cuerpos de agua una bacteria que es del mismo linaje. Lo mismo pasa con Vandaca. Aquí tenemos el mismo linaje circulando en Guanajuato, en Hidalgo, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de que es un problema de diseminación bastante fuerte. Cuando hablamos de riesgo a la salud humana, sí, metimos un análisis de cepas representativas contra cepas clínicas en humanos, de casos que se han dado en México, en Estados Unidos y en Canadá, y aquí las flechas rojas nos están apuntando a la cercanía genética que tienen las cepas clínicas con las cepas de agua, que son las que están resaltadas en color azul. Aquí vemos, por ejemplo, en el grupo de la Typhimurium, tenemos una Typhimurium que causó infección en humanos en Estados Unidos y en México, que es muy cercana a la que se sacó de un río en el marco de este proyecto. En esta otra tenemos una Newport de México que es clonal, es muy cercana a una Newport de un canal de riego que se obtuvo aquí en este proyecto. En el Anatum igual tenemos al Anatum de un lago que es muy similar, prácticamente idéntica a un Anatum involucrada en una infección humana en Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces nos está diciendo que estas cepas, aunque estén ahí en el agua, no son unas salmonelitas que están felices por ahí, que no les interesa nada. Ellas tienen el potencial de causarnos un daño. Y bueno, pensando en esto, quisimos hacer en este proyecto, que hasta ahora es el análisis más complicado que hemos hecho, hicimos un análisis de cadena de transmisión para ver cómo era la mecánica de transmisión de salmonela. Cuando hacemos un análisis de cadena de transmisión, se obtiene un gráfico como este, que estamos viendo aquí. Los números que están en los círculos, bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue meter cepas de aguas superficiales. Perdón que aquí está en inglés, pero bueno, esta parte no fue tan fácil de traducirla porque es la salida del programa. Entonces, las aguas superficiales es lo que viene aquí como SUWA, de Surface Waters. Tenemos algunas muestras de ambiente, muestras de vegetales, muestras de animales y muestras, o más bien cepas, no muestras, aislamientos de casos clínicos en humanos.
Entonces, la forma de interpretar este análisis de cadena de transmisión es viendo el número que está dentro de los círculos, que esto me está hablando de la relación fuente-nodo. ¿Qué estamos analizando aquí? ¿Cuál es el papel? El valor del número me va a decir si esta fuente o esta matriz, vamos a decir más bien, si esta matriz, el agua superficial, el vegetal, el animal, funciona como una fuente del patógeno o funciona como un nodo para la transmisión del patógeno en el ecosistema. Entonces, aquí los números van diciendo que si se pega a 1, funciona más como fuente. Si está alrededor de 0.5, funciona más como un nodo de transmisión. Y si está pegado a 0, es más como un callejón sin salida, digamos que el patógeno llega ahí y normalmente ahí muere o escasamente sale ya de esa matriz, ¿no? Entonces aquí lo que descubrimos nosotros al hacer este análisis de cadena de transmisión, que involucró 199 cepas de todas estas fuentes, o sea, casi 200 cepas, fueron las que metimos en el análisis, y estamos viendo aquí que las aguas superficiales tienen el valor de relación fuente-nodo más alto, 0.7. Sin embargo, no está tan lejos tampoco de 0.5. Entonces, el agua tiene un carácter dual que funciona tanto como fuente de salmonela como nodo de transmisión, lo cual tiene lógica. Ahora, si le llamo su atención sobre las flechas que hay, las flechas me van a indicar el sentido de la transmisión y el grosor de la flecha, qué tan importante es la transmisión que ocurre de una matriz a otra. Entonces, si se fijan, las flechas más gruesas salen del agua superficial hacia vegetales y hacia animales. Desde luego es un fenómeno bidireccional porque los animales entran al agua y meten también la salmonela que traen consigo. Pero vean que el grosor en reversa de animal hacia el agua es mucho más delgadito que al revés, ¿no? Y lo mismo pasa con vegetales. Entonces aquí este análisis lo que nos está diciendo es que las salmonelas que están en el agua son capaces de diseminarse de forma bidireccional hacia el ambiente, hacia vegetales, animales, incluso algunas pueden llegar a provocar casos clínicos. Entonces, como conclusiones de los estudios que hemos hecho en el caso de las aguas, es que también funcionan tanto como reservorio como nodo de transmisión de salmonela. Y bueno, esto constituye un mecanismo para la diseminación de salmonela a grandes distancias, como nos demostró el análisis filogenético, que también en las que están en aguas superficiales, algunas de estas cepas son muy cercanas a otras que han causado infecciones humanas en toda la región de Norteamérica. Y bueno, esto apunta a la importancia de que trabajemos bajo el concepto de una salud, una sola agua también. Entonces hay que cuidar el ecosistema y ya tenemos que ver el agua como los aspectos de inocuidad en el agua superficial también, porque sobre todo aquella que se utiliza para fines de producción de alimentos, sector agropecuario, sector acuícola, pues definitivamente sí puede tener un papel importante en la diseminación de este patógeno. Bueno, yo quiero agradecer el apoyo que hemos tenido tanto por parte de la FDA en Estados Unidos, de la Universidad de Maryland, también por el Cinvestav de Irapuato, también hemos tenido apoyo de la Universidad de Ohio y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, por último, pero no menos importante, del personal académico y administrativo de la facultad, que ha sido también crucial para que podamos hacer todas estas investigaciones. Entonces, con esto cierro la presentación y podemos abrir a preguntas y respuestas. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas y empezamos con la primera. Pedro Ruiz nos pregunta, ¿qué debemos cuidar para decidir comer en un puesto callejero? Bueno, la pregunta de los 63,000 pesos, ¿verdad? Bueno, si no se puede evitar comer en un puesto callejero, pues hay que identificar las cosas que son de más riesgo. Yo, por ejemplo, cuando me toca hacerlo, las verduras, pues de plano no, porque ahí no tienen ni agua, no tienen cómo estar desinfectando las verduras, ¿no? Entonces yo creo que es más peligroso en el puesto callejero las propias verduras, las aguas que te pudieras tomar ahí, que lo que son los productos cocidos. No voy a hablar más de carne, sino de lo que sea que esté cocido. Es más seguro, entre comillas, ¿verdad? Porque si también tienen ahí la carne a temperatura ambiente durante todo un día y ya se formaron toxinas, el calor no las va a eliminar. Pero bueno, digamos que como un instinto de conservación, lo principal es tratar de no comer productos de alto riesgo, que son aquellos, bueno, a mí me ha tocado ver ahí en Metro Seúl puestos callejeros que venden hasta sushi, que es pescado crudo, imagínense, en el medio del sol. Y hay gente que se los compra, yo quiero pensar, porque si no, pues no estarían vendiendo ellos. Entonces, evitar los productos de más alto riesgo, que son aquellos productos crudos y que en esos puestos no se pueden ni lavar ni desinfectar y no reciben ningún tratamiento térmico.
Y por lo demás, observar la limpieza, la poquita que pueden tener en el puesto, en el sentido de la contaminación cruzada. Una vez me llevaron a comer tacos en Guadalajara. Bueno, era en Jalisco, no era en Guadalajara. Muy ricos los tacos, pero me los comí con el Jesús en la boca porque las personas que estaban trabajando ahí agarraban la carne cruda, luego agarraban la tortilla y la ponían a calentar y así tenían un cruzadero a diestra y a siniestra. Entonces ahí pues es como un poquito jugar a la ruleta rusa. Entonces pues esa sería mi respuesta. Siempre que se pueda no comer en puestos callejeros, si no queda de otra, entonces optar por lo que sea menos riesgoso, a sabiendas de que siempre hay, la probabilidad es más alta, ¿no? Ahí. Gracias, doctor. Getsemaní Isabel Guzmán Serrano pregunta que si la salmonela se propaga por el aire. Por el aire. Así es. Pudiera ser, no es lo más común, no es como el COVID, si esa es su preocupación. No es algo que vaya a salir en las gotículas ahí, pero esto se ve más en el sector industrial, ¿no? Por ejemplo, si a veces hacemos en los campos, en los ranchos, se hace una carne asada, y entonces en los ranchos pues, hay animales vivos, hay por ahí estiércol tirado. En alguna ocasión fui a un rancho así en Tamaulipas, estaban haciendo una carne asada y una ventolera, y entonces pues, todo el estiércol se vuela, y tienes la carne asada ahí y le puede caer el estiércol a la carne, a la ensalada que tengas. Entonces, esa sería la forma, digamos, una de las formas en que se puede provocar la contaminación. Y la otra ya es más de nivel industrial, que si nosotros estamos, por ejemplo, en un rastro, hay un contacto del área de visceración donde están manejando los intestinos y demás, con las canales, que es lo que tiene que estar mucho más limpio. Ahí no queremos que se contamine con los intestinos. Si esas dos áreas tienen contacto entre ellas, todos esos aerosoles que se generan ahí cuando estamos lavando las tripas, cuando se está echando toda esa agua, puede terminar depositándose en la canal. Pero digamos que en el contexto normal, compras un pedazo de carne, un pedazo de pollo que pudiera traer salmonela, pues eso no va a salir al aire y te va a provocar una enfermedad, eso no va a ocurrir. Muchas gracias, doctor. Luz Valdés nos hace dos preguntas, que si es necesario lavar los huevos antes de ingerirlos y que si el huevo crudo es una fuente de infección para contraer la salmonela. Okay. La primera pregunta, absolutamente no. No hay para nada que lavar el huevo. Sabemos que por ahí hay gente que vende que compra el huevo sucio, ¿verdad? El huevo con excretas, y luego lo vemos a las personas que están ahí como lavando el huevo. Lo hacen más desde el punto de vista comercial, para ellos vender el huevo limpio, que de acuerdo con la normatividad en México está prohibido vender el huevo con excretas. Bueno, sin embargo, se escapa alguno y por ahí está la gente vendiéndolo. Pero no, definitivamente el huevo no hay que lavarlo porque lo que hacemos es quitarle la protección que tenga y es absolutamente innecesario porque el momento de cocinarlo, en cuanto lo cascas, pues ya cae y se cocina, ¿no? Ahí lo importante, y eso me lleva a la segunda pregunta, es evitar también los platillos de alto riesgo. En general, la contaminación que hay con el huevo, les voy a poner aquí un dato que tengo reciente de un diplomado de huevo que estamos dando ahorita, y realmente es muy bajo, pero muy bajo, la contaminación que hay en el huevo. Sin embargo, pues no existe riesgo cero, ¿verdad? Entonces, si no deberíamos consumir el huevo crudo, aunque el riesgo sea bajo, eso ya es... Permítame tantito. No, es este. Aquí está. Esta es lo que les quería compartir. Aquí vemos, por ejemplo, estudios que se han hecho en huevos, que son pocos en sí. Y ven albúmina, 400 muestras, lo que es la clara, ni una dio positiva a salmonela. En la cáscara, 0.6. Estamos hablando de que prácticamente muy poquita. En la yema, 0.2. Y en el huevo completo, 0.6. Este huevo líquido que dice completo es un huevo ya procesado. Entonces, el huevo en cascarón, estamos abajo del 1%. Quiere decir que un huevo por cada 100. Claro que esto es un estudio muy limitado. No podemos asumir que esto es lo que ocurre siempre. Pero con base en los estudios que hay, ni uno reporta, esta es una revisión bibliográfica la que estoy citando aquí, ni uno reporta niveles de contaminación arriba del 1%. Quiere decir que menos de un huevo por cada 100 normalmente está contaminado. Quiere decir que podemos comer huevo crudo a diestra y a siniestra sin ninguna preocupación.
La respuesta es no, porque aunque esté en baja concentración, puede ser que se presente. Y bueno, cuando hacemos un huevo tibio, por ejemplo, la parte de abajo se cocina mientras que la yema queda casi prácticamente cruda, ¿no? Entonces, si ahí no alcanzó la temperatura y dio la casualidad que traía salmonela, pues puede dar un problema. En el caso de México, no creo que sea tanto la situación comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, porque en Estados Unidos lavan el huevo, le quitan la protección y eso lo vuelve más vulnerable, ¿no? Por eso ellos refrigeran el huevo también. En el caso de México no se refrigera porque no se lava y en términos generales es un poquito menos riesgoso, pero bueno, es también jugar un poquito a la ruleta rusa. Entonces, o sea, ahora sí que se lo comen a sabiendas como se come el sushi, que es pescado crudo. El huevo crudo también es un producto de alto riesgo. Una pregunta mía, doctor, ¿a qué se refiere cuando habla de huevo procesado? Es huevo que no sé si ha visto en los supermercados que venden, ya te venden el huevo en cajitas de Tetra Pak como si fuera leche. En Perfecto. la industria lo que hacen es cascan el huevo, separan clara por un lado y yema por el otro, y luego hacen distintas formulaciones. Te pueden vender, yo por ejemplo ahora que me estoy cuidando el colesterol, me compro los Tetra Pak de clara que ya viene pasteurizada. ¿Qué ventaja tiene ese que ya viene pasteurizado? El Y huevo a crudo pesar, no. y a pesar de que ya viene pasteurizado, ¿se ha detectado salmonela? A veces sí. Ok, y en estos suplementos alimenticios, doctor, de albúmina que viene liofilizada o deshidratada para los que hacen ejercicio, ¿también se ha encontrado Bueno, yo esta? no tengo datos, el que les acabo de mostrar ahorita no encontraron, en el único estudio, eran dos estudios, una muestra de 400 y en ninguna lo encontraron. La ventaja con la albúmina es que tiene una cantidad de mecanismos de defensa brutales, tiene un pH muy alto, tiene la lisozima ahí presente, entonces tiene muchos mecanismos y si salmonela llega normalmente se queda a raya. Cuando ella lo logra hacer es cuando llega la yema. Muchas gracias, doctor. Ujú. Gaps Gutiérrez pregunta, en cuanto a la prueba de reacciones febriles, marcan como positivo un margen de 1 a 160, pero al leer dice que ese resultado no es un positivo real. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la prueba ideal para confirmar que se infectó uno de salmonela? Ujú. Bueno, mira, este asunto de las reacciones febriles es un poquito controversial porque efectivamente yo si me hago una prueba, como a mí ya me dio salmonelosis, una prueba de reacción febril, pues voy a dar positivo, pero eso me dio cuando yo era adolescente, tendría como 18 años, y sin embargo sigue saliendo positivo porque cuando me operaron de apendicitis en 2010, me hicieron una prueba para descartar que no fuera otra cosa, alguna infección, y me hicieron prueba de reacciones febriles, y la salmonelosis me dio positiva. Evidentemente yo no tenía salmonelosis, lo que tenía era una apendicitis aguda que me tuvieron que operar. Entonces, no es un resultado definitivo. Si queremos diagnosticar a una persona con salmonelosis, lo que hay que hacer es tomar una muestra, aislar el patógeno. Esa sería la prueba definitiva, si es que en ese sentido va la pregunta. Y si es un alimento, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Cuando yo quiero pensar que tiene que ver con las personas, por la cuestión de que es reacción febril, ¿no? Entonces, si es en el contexto de control de la salud de los operarios, una reacción febril que luego la están pidiendo nada más como no le veo mucho sentido, una formalidad dentro de la normativa que se aplica sobre todo en plantas TIC, le exigen a las empresas que tengan un control de la salud del personal, lo cual es muy bueno, pero parte de esos controles te exigen que tengas un examen médico, como parasitoscópicos, que eso también está muy bien, y te piden las reacciones febriles. Entonces, las reacciones febriles que no son determinantes, yo pienso que si las excluimos de la normatividad, no va a sufrir ningún daño el sistema de inspección de la inocuidad, porque realmente no es determinante. Esa es mi opinión en particular. Gracias, doctor. Susana Janet Vázquez López pregunta, ¿recomienda refrigerar el huevo sin lavarlo? Realmente no es necesario. Está demostrado que si el huevo, bueno, ahorita en México se está por obligación, las empresas tienen que poner la fecha de postura y de acuerdo con la 159 tienen máximo un mes para vender. Entonces el periodo de un mes es un periodo seguro, razonablemente seguro, para que se consuma y no es necesario enfriarlo porque pues no se le ha quitado la protección. Gracias, doctor. Pamela Sánchez dice, ¿la orina de roedores en las latas provocan enfermedades? Puede ser que sí, sí. Los roedores son una fuente de muchísimos patógenos, nada más de uno solo. Salmonella es uno de ellos. Y pudiera ser que estuviera presente en la orina, lo mismo salmonella, que leptospira. Entonces, si encontramos productos enlatados sucios, o sea, no quiere decir que hay que decomisarlos, pero sí darle una lavada y una desinfección a la lata si ese fuera el caso.
Gracias, doctor. Esta pregunta va un poco ligada a lo que ya nos comentó Luis Suárez. ¿En qué tipo de alimentos callejeros es más fácil infectarse de salmonela? Mm, Habría que hacer un estudio, no sé, de tanto, pero yo le apuesto a aquellos puestos callejeros, más que al alimento en sí, a los puestos callejeros donde hay prácticas de alto riesgo, o sea, aquellos que no tienen ningún implemento para hacer la higiene de los lugares y que no tienen manera de aplicar estos principios que vimos, ¿verdad? Los cuatro, el de limpiar, separar, refrigerar y cocinar. Entonces, si no puedes cumplir con las cuatro cosas, es más una cuestión del puesto en sí mismo que del alimento, porque cualquier carne cruda y un vegetal crudo en un momento dado también podría traerlo salmonela. Entonces, si comes ahí vegetales que no están desinfectados y productos que, aunque los cocinaron, estuvieron en contacto con una superficie donde está el patógeno, pues es más alta la probabilidad de enfermarse. Entonces, no es tanto el alimento en sí mismo como las prácticas que se llevan a cabo en el puesto, exceptuando algunas categorías que sí se sabe que son de alto riesgo, como el mismo sushi, ¿no? Lo que lleve pescado crudo en un puesto callejero que no hay refrigeración, pues ahí es ya un poquito suicida comérselo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Jorge Ugalde, ¿cuánto tiempo vive la bacteria en una superficie? Salmonella tiene un metabolismo muy robusto, por eso es que ha sido muy difícil controlarlo. A diferencia de la Escherichia coli, por ejemplo, la salmonella tiene mucha más fuerza para resistir. Es un organismo que puede durar meses en el ambiente exterior y permanecer viable, ¿no? Ella entra como un estado así de hibernación, tiene distintos mecanismos de supervivencia para resistir el ambiente inhóspito que existe en el ambiente y durar hasta por meses. Ujú. Gracias, doctor. Romina Juárez, ¿se puede congelar y descongelar la carne y después volverla a congelar? De que se puede, pero no es recomendable. Pero no tanto por cuestiones de salmonela o algo así, sino más bien por eso es una cuestión de calidad. Cada vez que nosotros congelamos la carne, se forman cristales. Esos cristales van a provocar un daño en los tejidos y cuando descongelemos, esos tejidos que ya quedaron abiertos van a soltar el líquido intersticial hacia afuera y junto con el líquido se van a ir proteínas, vitaminas. La carne es una muy buena, es una de las principales fuentes, por ejemplo, de complejo B, vitaminas de complejo B. Entonces, cuando hacemos esas prácticas, congela, descongela, congela, descongela, estamos agotando los nutrientes en el producto y todas sus propiedades. Al final lo que te puede quedar ahí es un cartón que no te va a nutrir igual que un producto que... Por eso las etiquetas dicen, una vez descongelado ya no vuelva a congelar. Es una práctica, pero no porque contemple alguna enfermedad. El riesgo de enfermedad cuando tenemos productos congelados es cuando congelas la carne, descongelas, perdón, muy lentamente y lo dejas ahí a temperatura ambiente mucho rato. Gracias, doctor. Miguel Luna, ¿cuál es la signología de la salmonelosis? Bueno, signología en el caso de los animales es muy parecido en el caso de los humanos. Normalmente la salmonelosis es eh, un callejón sin salida para la bacteria. Por lo general, la enfermedad queda circunscrita, es una enfermedad autolimitante, por lo general, no siempre. Una enfermedad autolimitante que no pasa de provocar una diarrea, de provocar la gastroenteritis a nivel de ahora sí que del tracto gastrointestinal. Y normalmente no pasa de ahí porque una vez que ella logra rebasar la barrera esa y provoca la diarrea, llegan las refuerzas del sistema inmune y la eliminan. Entonces ella puede como esconderse un poco, pero ya cuando llega la caballería fuerte, ahí queda. ¿Dónde ella puede causar problemas? En las personas que están inmunodeprimidas o que no tienen el sistema inmune muy desarrollado, como los niños pequeños, las personas ancianas, las personas que tienen alguna enfermedad, un trasplante, que tienen el sistema inmune deprimido, o también algunos tipos de salmonela que tienen características muy especiales. Hay unas que portan un plásmido de virulencia que les permite provocar enfermedades invasivas. Tienen una característica especial que les ayudan a evadir la respuesta del sistema inmune. Pero por lo general es una enfermedad autolimitante. La signología viene acompañada de la diarrea profusa, puede o no dar fiebre, ajá, mucho dolor, da mucho dolor a nivel intestinal por toda esa pérdida que hay. Y normalmente ya en cuestión de máximo 2 o 3 días se te va quitando. Sin necesidad de tomar antibióticos, eso es importante. Acuérdense que la salmonela está escondida en células eucariotas y que ahí los antibióticos no hacen ni cosquillas.
Los antibióticos para la salmonela se reservan única y exclusivamente cuando hay una enfermedad invasiva. Entonces, si la persona está inmunodeprimida y ya la bacteria entra en la sangre, ahí sí le podemos poner en la torre con los antibióticos. Pero para una salmonelosis normal, no hay que dar antibióticos. Gracias, doctor. Saúl Soto, ¿recomienda comer carne fresca o congelada? Ahora sí que es el gusto de cada quien. Las dos van a nutrir, las dos no tienen ninguna contraindicación. Y pues ya sí, hay personas que dicen, no, pues yo la prefiero fresca, a mí no me gusta congelada porque pues ya la apariencia es más fea, pierde nutrientes, ya la textura se afecta, lo cual es verdad. El producto de congelación tiende a perder. Pero pues yo también he comido carne congelada que si tiene una sola congelación, mantuvieron la cadena fría y pues también la disfrutas, ¿no? Entonces así como decir, nunca comas carne congelada porque es mala, pues tampoco. Sí se puede comer. Gracias, doctor. Rosa Soto dice que se ha percatado que el pollo se descompone más rápido que la res. ¿Por qué? Ah, sí. El problema con el pollo, de hecho, el pollo es la única especie que en el mismo rastro se enfría. A menos que sea un rastro informal, ¿verdad? Un rastro de esos clandestinos, pues no enfrían nada. Pero a nivel de la industria formal, sí. El problema con el pollo es que en todo lo que es las plumas y sobre todo el pollo está sometido a un régimen de alimentación muy intenso y ya para mandarlo al rastro se le quita el alimento, como se le hace a todos los animales. Pero entonces las tripas del pollo se empiezan a autolizar por esa pérdida de nutrientes que está comiendo mucho y de repente ya no hay nada. Y a medida que pasa el tiempo, por eso el pollo debe de matarse cuando se envía el rastro en un periodo que no rebase así las 12 horas desde que se le quitó la comida, porque si lo dejamos pasar hambre mucho tiempo, las tripas se van como a alisar y entonces siempre cae en el proceso de matanza con un cerdo, con una res, con un borrego. Podemos tratar de hacer la visceración con mucho cuidado, embolsar el recto para que a la hora de viscerar no contamine la canal, pero en el caso del pollo no hay manera, siempre se rompen las tripas, siempre se rompen las tripas y se termina contaminando. Por eso el pollo es la única especie que, si ustedes se fijan, no se come así que un cuarto, un medio, tres cuartos. El pollo siempre se consume bien cocido, porque siempre hay contaminación y ese es el motivo de que dure menos también. Gracias, doctor. Y la última pregunta, Raúl Ponce pregunta que si la leche bronca contiene salmonela. Puede ser que la contenga. No es una ley porque salmonela no es parte de la microbiota normal, ni en leche, ni en ningún producto, ni en leche, ni en huevo, ni en carne. No es un microorganismo que esté ahí siempre. Por eso es que da broncas luego, porque lo mismo puede estar que no estar. Entonces, si hubo contaminación fecal en la leche, puede ser que salmonela esté ahí colada. La ventaja con la leche es que tenemos la pasteurización, que normalmente la va a eliminar. Entonces, el riesgo de salmonelosis en leche solamente es cuando no se hace la pasteurización o son lugares que no pasteurizan bien. Pero eso es muy raro, que ocurra ya salmonelosis vinculada con leche pasteurizada, muy difícil. Perfecto, doctor. Pues nuevamente agradeciendo su presencia en este serial del Bet Responde. Como siempre, una presentación bastante nutrida, con información muy interesante y esperemos tenerlo pronto con un nuevo tema en este serial. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, y nos despedimos y agradecemos a todos ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla en esta hora acompañándonos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.